en su casa en Acuario. Entonces, a mí Acuario se me hace un poco complicado como signo. Entonces, no. ¿Qué significan los stellium? Bueno, la pregunta es, ¿por qué? En esencia, la pregunta es por qué hay una cantidad de planetas más en Ajá, un signo en una sí, determinada carta, ¿no? En un caso. Em, sí, la pregunta complementaria sería, ¿por qué hay cartas donde tienen planetas dispersos, ¿no? Como uno en cada signo, una situación así. ajá, Pasa es que la carta es el reflejo del, de el estado de conciencia que la persona tuvo en su última encarnación. Y de acuerdo a eso, la persona recibe un cuerpo particular que va a manifestar, en este caso, una cantidad de planetas, un signo, y eso se va a manifestar en una cantidad de energía que la persona va a invertir en algún aspecto de su vida. Si este signo, por ejemplo, es Acuario y es la casa 2 de alguien, entonces significa que la persona va a invertir muchísima energía mental, física, emocional, política, social, familiar, académica, etcétera. Va a invertir mucha energía en temas de la casa 2, que en esencia es el trabajo. Entonces va a ser una persona que su trabajo va a cobrar un eje, perdón. ya ok, A ver, permítame. su trabajo va a ser un eje dominante en su vida. ¿Ok? Otras personas que no tienen stelliums en ninguna casa, etcétera, es como una persona que de alguna manera no le da mucho énfasis a sus diferentes aspectos y lleva una vida relativamente eh, intermedia o promedio o normal. Entonces, que una persona tenga más planetas en una casa, bueno, significa que ella nace con esa predisposición, ya viene desde la vida anterior, por eso digo el estado de conciencia. De acuerdo como uno, por ejemplo, uno está cansado y el último pensamiento que tenemos antes de entrar en la fase del sueño, ese pensamiento va a dominar todo el sueño. Es más o menos parecido, es el tránsito de la muerte. En la muerte uno va a enfocar su conciencia en aquello que más le importa. Y de acuerdo a su karma y a sus actividades y a lo que la persona hizo con este karma, que es como el crédito que uno tiene, pues va a recibir la oportunidad de concretar sus deseos inconclusos y va a manifestar en la siguiente vida esto, ¿no? Una cantidad de planetas en un determinado signo. Eso es lo que quiero decir, no es un secreto, no es algo Ujú. um, misterioso. Hay muchas personas así. Ah, he conocido últimamente personas que tienen muchísimos planetas en el ascendente, por ejemplo, y casi todas en el mismo nakshatra, todos. Solo un indicador, que es el sol en este caso, estaba afuera. Los demás estaban como casi juntos, ¿no? Nació un momento muy especial, a tener muchísima energía concentrada en el ascendente, es decir, el cuerpo. Y en la práctica se ve pues que es una persona que le da mucha atención a su salud, su cuerpo, su presentación, a su vestimenta, al entorno inmediato del cuerpo físico, que viene a ser la ropa, el lugar donde vive, todo lo relacionado al cuerpo. Eso es la razón, estimada Mayra. Gracias, Prabhu. Ya. Patricia, buenas noches. Patricia Wilson también está aquí. Buenas noches, Pati. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos en una tertulia védica. Significa que pueden hacer preguntas o comentarios o compartir experiencias en el campo védico en general. Puede ser astrología, por ahí sí, podemos hablar algo de Ayurveda, en fin, de filosofía védica, etcétera. Así que adelante, ¿no? Pueden lanzar sus opiniones, comentarios, preguntas, quejas. Mira, yo puedo hacer una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, te Am, escucho. es más
más o menos acerca de lo que Mayra estaba conversando, porque interesantemente yo tengo 3 planetas en mi casa 7. ¿Ya? Y, y pues eso yo creo que esto, o sea, mi pregunta es, por ejemplo, tú tienes que saber, porque cada planeta tiene sus cualidades y sus cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes combinar todos esos planetas para tener un resultado? O sea, primero seguro que tienes que saber si los planetas son amigos o enemigos. I mean, es una ciencia muy interesante para mí, pero también me estaba haciendo esa misma pregunta, o sea, ¿por qué tengo 3 planetas en una casa? ¿Ya? Ok. Bueno, para hacer una analogía, piensa en los planetas como sabores y inmediatamente piensa en una preparación, un plato de comida, donde el Ujú. sabor predominante de una comida normal va a ser el dulce. El dulce quiere decir los carbohidratos, ¿no? Puede ser pastas, en forma de arroz, fideos, tubérculos, etc. Entonces tenemos esto que predomina, luego un poco de picante, y un poco de verduras amargas, que viene a ser Marte, el picante viene a ser el Sol, y por ahí algún aderezo extraño, ¿no? Un condimento, una preparación medio extraña, incluso industrial, ¿no? Le ponemos una salsa que venden en el supermercado, eso puede ser el ingrediente Raju, que tiene vinagre, entre otras cosas. Entonces, cuando uno consume esto, va a tener un efecto. Ese efecto va a ser en el cuerpo y en la mente, en el estado de conciencia. Ah, y tenemos por otra parte una preparación muy sencilla, muy sencilla. Por ejemplo, solamente arroz y plátanos, nada más. Ambos son dulces. Uno es cocido, el otro es crudo. Eh, ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo interpretar? Bueno, eso se va a manifestar. En el caso tuyo, por ejemplo, dices que tienes 3 planetas, es como decir 3 sabores en la casa 7. La casa 7, pues, tiene que ver básicamente con temas, un momentito, temas de pareja y de transacciones, ¿no? Transacciones comerciales. Cuando tú te relacionas con alguien, esa persona llega a ser tu pareja de trabajo, tu pareja de estudios, etc. La casa 7 es de las relaciones, son las personas con las cuales nos topamos a lo largo de la vida, con las cuales vamos a tener tratos o relaciones o intercambios de energía. Entonces, por eso también se explica que esta casa es para ver el tema de las exportaciones e importaciones. Entonces, cuando tienes 3 planetas ahí, pues hay 3, por decirlo así, entidades que van a intervenir o jugar un rol importante en tu relación. Por ejemplo, si alguien tiene Marte, Venus, Júpiter en la casa 7, entonces se va a relacionar tanto con hombres como mujeres jóvenes. En el caso de hombres de Marte van a ser gente que está conectada al mundo, pues, de las artes marciales, el liderazgo, la administración, mujeres que están conectadas al mundo de la belleza, el diseño, la moda, eh, todo lo que es perfumes, piedras preciosas, etcétera. Y por ahí Júpiter también se va a relacionar uno con gente que es profesor, instructor, maestros, gurús, etcétera. Entonces, o puede ser que una sola persona sea tanto un maestro como una persona que se dedique al diseño y al mismo tiempo esté involucrado en temas de administración o dirección. Eso es lo que se va a manifestar en el ejemplo que estoy dando. Esa es la forma en que tú debes analizar tu casa 7, estos 3 planetas, ¿no? Debes ver los ingredientes que tienen. Por ejemplo, hace poco subí una imagen de los grajas y animales, ¿no? ¿Qué tipos de animales representa? Por ejemplo, la luna, en esencia, podríamos hablar de una vaca, un elefante viene a ser una manifestación de Júpiter, etcétera. Entonces, de esa misma manera puedes ir analizando en tu casa 7 estos 3 planetas, qué personajes o qué tipos de personas vienen a representar. Y eso lo debes estudiar en tu vida, ¿no? ¿Con qué tipo de personas te relacionas más? Así es, Patricia. Gracias. Sí. Tabú, Wilfredo, buenas noches. Hare Buenas Krishna. noches. Sí, buenas noches, gracias. Mm. Bien, buenas ¿querías decir noches. algo, Mayra? Lo que pasa es que cometí un pequeñito error. No era Acuario, era Capricornio.
Ujú. Y aquí la característica que a mí sus 4 planetas son la Luna, nodo norte, son Neptuno y Urano, pero los que más me llama la atención es que están el nodo norte arriba, la Luna abajo y Júpiter en Acuario en casa 1. Los tiene juntitos los 5. Entonces, y eso ¿Estás viendo una pues carta astral en el sistema sí, tropical? sí. Ah, sí, estoy viendo en el sistema oriental, digo, Tropical. Astrología ajá, tropical. ajá, sí, Ah, por más eso habla védica. parte de Acuario y en Capricornio están estos 5, ¿no? Ajá, Claro. ajá. Ah, ok. Bueno, si Lo lo que pasa llevas es al que sistema médico, todavía va a ser ajá, diferente. Sí, va a sí, ser perdón. diferente. En el sistema védico es el sistema de casas, signos iguales. Y ahí va a cambiar eso. ¿Ok? Ujú, Sí. sí, sí, entiendo. Bueno, en el sistema védico no usamos a los planetas que mencionaste, a Neptuno, y cree más, Urano. Ajá, no, no, nada más, Sí, no, no no los, no los usamos, pero ahí eh, Rahu y la Luna sí, juntos, ¿qué grados están del uno al otro? mm, este, mm, ah, Rahu, es que, ¿Están cerquita? sí, muy cerca, Ah, muy ya, cerca. ok. ¿Y la persona nació en la fase creciente o decreciente de la Luna? Es que no, no, todavía no sé bien eso. Sé Ah, que, bueno. Por lo general, cuando una persona nace en la fase creciente de la Luna, esa conjunción de Luna-Rahu, eh, ajá, por lo general, ofrece buenos resultados o resultados manejables, que con el tiempo se van a ir mejorando, puliendo, definiendo mejor. En el caso contrario, cuando nacen en la fase menguante, esa conjunción Luna-Rahu, en el mejor de los casos se mantiene estable. En el peor de los casos, con el paso de los años, su situación emocional o emotivo, mental va agravándose. mm, Hay muchas excepciones, claro. Va a depender de qué aspectos recibe la luna, va a ujú, depender de en qué periodo nace la persona. ¿Qué tal la persona nace en el periodo de Rahu, por ejemplo? Y los primeros años fueron difíciles, pero ya después del periodo de Rahu viene Júpiter, después viene Saturno, y digamos que en un sentido, nunca más le toca volver a experimentar un periodo mayor de Rahu. Entonces son cosas así, diferentes circunstancias o patrones que se van a dar. No siempre una conjunción luna-Rahu o planetas difíciles en casas difíciles son trágicas. No, no. Muchas veces hay que analizar también los lados favorables de una casa desfavorable, llámese así como la 12 o la 6 o la 8. El lado favorable de la 2 es que si uno tiene planetas fuertes ahí como Mercurio exaltado en Virgo, etcétera, favorece la comunicación del inconsciente con el lado consciente, favorece la comunicación o el buen desempeño en idiomas o la comunicación con gente del exterior. Así, por ahí querían preguntar algo a alguien, o comentar. Hoy, por ejemplo, es día de Ketu, ¿no? La luna está en Aries y está la primera nakshatra que se llama Ashwini. ujú. Y por ahí hoy en la mañana varias personas me comentaron cosas que pasan un día de Ketu. Alguien, por ejemplo, estaba cocinando y se le acaba el gas. Por ejemplo, es un detalle, pero es interesante. Se acaba Cómprate el tu gas. caña, porque eso no es falta tomándose la toma. Tómalo. Otro, Eres mentiroso. a esta misma persona observó un asalto, ¿no? Temprano en la mañana, tarde se acaba el gas, luego vienen a hacerle cobranzas. A otra persona se le rompe la vajilla,
le cortan el agua, a otros se le cortó la línea telefónica, en fin, Raju trae, perdón, Ketu trae este tipo de manifestaciones, es usual. Y bueno, yo tengo mucha experiencia de que en Ketu, cuando alguien empieza una relación un día de Ketu, no suele durar. Y siempre terminan 9 días después, 27 días después, o en alguna fecha donde Ketu también vuelve a ser el regente, activa nuevamente esa tendencia que las cosas no duran. Y hoy, por ejemplo, como comentario personal fue que vi una película de 80 minutos muy bonita, que es es un dibujo animado de un hombre que llega a una isla, que básicamente es aislamiento. Los periodos de 7 años de Ketu la gente le suele dar aislamiento, y la película era así, de un hombre que llega a una isla pequeñita que está aislado del mundo y busca salir. Al final es que nunca logra salir de la isla. Y una tortuga ahí, el elemento Saturno, una tortuga ahí aparece siempre impidiéndole salir. Al final él de un arranque mata a la tortuga se transforma y se vuelve una mujer. Bueno, se hacen pareja obviamente en la isla, tienen un niño, crecen juntos, viene un tsunami, arrasa la isla, sobreviven, él abandona ahí el cuerpo por la edad, muere de anciano, su esposa a su lado, y la esposa triste, pero otra vez la esposa recupera el cuerpo de tortuga y se va. En el interín, el hijo ya se había ido también, se fue de la isla con las tortugas nadando, no sé dónde. Pero esa es, por ejemplo, una película que tiene estos ingredientes. De alguna manera esto es muy interesante, por ahí yo vi un foro de astrología dedicado a astrología y películas, o el cine, perdón. Y cómo es que de alguna manera el hecho de que tú veas una película en especial, en un día en particular, va a manifestar una conexión muy interesante, es como una especie de oráculo, ¿no? Esa película refleja de alguna manera el momento en que el director o el escritor, etcétera, concibió la película, y hay una relación entre el día que tú ves la película y el momento en que el director o los actores involucrados también participan en la misma. Por ahí subí algunos ejemplos cuando subía los videos de Nakshatras, ¿no? Hay una conexión muy interesante ahí y se puede usar la película como un oráculo. Cada vez que uno quiere una respuesta, justo prende la televisión y justo hay una escena donde hay una frase y la frase era lo que justo necesitábamos escuchar, por ejemplo, es algo así. Y eso es lo que hoy día estaba viendo, ¿no? Bueno, hoy es día de Ketu, vamos a ver qué hay. Justo apareció esa película que me llamó la atención. Y luego estaba mi hijo en el otro cuarto y me dice, yo también estoy viendo una película de piratas en una isla aislados y que buscan volver. O sea, en el mismo instante que yo estaba acá viendo eso, mi hijo viene y me hace ese comentario. Sí, le digo, ¿qué tú? Así que por ahí les pasó algo, ya me pueden decir. ¿Y en qué días sí se puede iniciar una relación que perdure? Bueno, al día siguiente de hoy, que es Venus, es mucho mejor, ¿no? O en los días de Júpiter son más interesantes, ¿no? Júpiter da más fidelidad en la relación. Venus trae más apasionamiento, más sensualidad. En cambio, Júpiter da más fidelidad. Saturno también es otro buen día. Es difícil al inicio, pero a la larga es como también consolida mucha fidelidad, mucho crecimiento. Yo suelo decir, por cuestiones que he visto y observado, que Ketu sería interesante en el tema de pareja cuando yo o mi pareja va a ser, pues, un poco raro, ¿no? Pero un escritor o un filósofo, por ejemplo. Ketu tiene más que ver con el mundo abstracto, así que más con el mundo de la filosofía, abstracción, las matemáticas. Para eso es bueno. Entonces, si tienes a Ketu en las 7, no te va a tocar una pareja ordinaria o vas a terminar rápido con ellos. Te van a tocar, de alguna manera, personas vinculadas a este mundo, ¿no? Este mundo más cerebral o abstracto. Y si por ahí puedes establecer una relación interesante con ellos, perfecto. Pero no esperes la pasión de Marte o la sensualidad de Venus
o ese tipo de cosas. Al contrario, vas a ver mucha abstracción en la pareja. Es como que si en un sentido no estuvieras en una relación normal o biológica o carnal, sino más en una relación intelectual. Ese es el Mm. tema, ¿no? Que tú es así, Una hay un pregunta, tema. una pregunta, Sí. Prabhu. Sí, por ejemplo, Ketu Venus en casa 12 y en la 6 Rajo, implica, por ejemplo, que la persona tenga siempre que buscar parejas de tendencia Rajo. Sin embargo, está con Ketu como en conjunción. Implica eso de que a veces, por más que sean relaciones, digamos, no tan, digamos, auspiciosas, generen también un tiempo o una permanencia de la relación. ¿Es así? Sí, sí, que tú siempre va a poner un toque, un toque que se va a manifestar como rupturas o separaciones o aislamientos. Siempre, sí o sí, eso es lo que he observado y he visto también casos. En el caso de un hombre, ¿no? Para un hombre, la carta natal de un hombre, Venus viene a significar la pareja. En el caso de una mujer es Júpiter. Entonces, sí, cuando en la carta de un hombre Venus está en conjunción con Ketu, claro, hay la posibilidad siempre tenerla presente de que va a haber separaciones. Sí, eso es debido a la presencia de Ketu, ¿no? Es lo que he observado, sí. En casa 12 es favorable, por ejemplo, para que esta persona adopte, digamos, la renuncia o una vida un poco más, o lo favorezca esta situación para que pueda optar, digamos, por una vida más, espiritual, menos karmática. Sí, así es. Y si ese Ketu, perdón, ese Venus se explica que se siente cómodo en la casa 12 debido a que se exalta en el último signo, que es el 12º Piscis. Entonces, Venus en la 12 nos habla, por ejemplo, de una muerte, de una situación en la próxima vida más complaciente, más agradable. Em, y hace pues que uno, cuando tenga una decisión en su vida, a la renuncia o a renunciar al aspecto mundano de esta vida, lleve una vida más confortable, más apacible, más armoniosa por la misma presencia de Venus. Ayuda, en ese sentido sí ayudaría a tener o aplicar, ¿no? Enfocarse más en activar esa casa 12 y darle atención a este aspecto, ¿no? De la renuncia, el apartarse del trajín de la vida y llevar una vida monástica, renunciada. Y con ese ingrediente Venus ahí uno la va a pasar bien, ¿no? Va a estar más cómodo. Que por el contrario llevar una vida de rutinas, ¿no? La casa 6 es lo opuesto a la 12. La 12 es la trascendencia, la 6 es la rutina, el servicio, las cuestiones diarias de la vida, etcétera. Ahí sí va a ser un poquito mm, incómodo por Rahu también. Seguramente conocen a alguien con Venus en la 12 o en Ketu en la 12. Sí, Ketu en la 12 con Venus, y en Cáncer está Rajo con Marte. Y entonces, ascendente Acuario. Entonces ocurre de que siempre la persona tiende a, digamos, a entablar relaciones repetitivas o similares, en el sentido de que las personas que tiene como pareja son personas sencillas, simples, y él no se estabiliza porque se vuelve a repetir, se termina la relación, vuelve a repetir, y entonces, pero ahí hay la salida de la renuncia para no caer en ese ciclo, ¿no? De tener ese mismo tipo de parejas. Sí, sí, también. Ahora hay que ver, pues, por qué termina, ¿no? Ketu, de alguna manera, es el planeta impersonal. Las relaciones personales necesitan mucho personalismo, mucha personalidad, y Ketu tiene esa tendencia a hacer que alguien se vuelva de alguna manera impersonal. Habría que ver cuál es la razón, ¿no? Si ese Ketu está actuando para que la relación se termine y la persona no es consciente de eso,
y otra vez vuelve a empezar otra relación y otra vez se termina. Y si no toma conciencia, va a aparecer otra relación y otra vez va a volver a terminar. Quizás porque hay una falta de deseo de comprometerse, ¿no? Ketu es justamente eso. Ketu es como el deseo de disolverse, no tanto de consolidarse, comprometerse. Por eso es muy bueno para el tema abstracto, ¿no? La lógica, las matemáticas es de Ketu, es abstracción, disolución, separar cada elemento. En cambio, una relación formal de pareja necesita consolidarse, cuajar algo, eh, comprometerse. Y en ese sentido, Ketu no ayuda. Por el contrario, hace que las cosas se disuelvan. Entonces, a menos que la persona cobre conciencia de ese aspecto de su persona, de que está fallando seguro en este tema, a pesar de que tú favorece la renuncia o el término de las relaciones, si él no maneja o no se hace consciente de eso, va a empezar otra relación con la esperanza de que esta vez sí, ahora va a haber algo, pero por fuerza del destino otra vez se disuelve. Entonces, aquí el tema muy importante, ser conscientes, ¿no? de nuestro grado de participación y comprender por qué estamos o por qué la vida está operando de esta manera. Srila Prabhupada, el gran predicador del Bhakti Yoga en Occidente, él en su diario, esto está en un libro que se llama El Néctar de Prabhupada. En un diario, Prabhupada anota lo siguiente, él dice: a menos que uno se conozca a sí mismo, no puede avanzar en conciencia de Krishna. Y esa es una declaración muy importante porque uno tiene que conocerse y ver qué cosas está haciendo, sus patrones, bajo qué patrones de conducta estamos actuando, si son conscientes estos patrones de conducta o no lo son. Entonces, ahí viene el cambio. De alguna manera, el Manu Samhita, que es el libro de leyes de Manu, establece que un Shudra, una persona que nace con este estatus de vida, un Shudra, está obligado a mejorar su vida y actuar con el propósito, por ejemplo, de no quedarse como un Shudra, sino apuntar a ser un Vaishya. Un Vaishya apunta a mejorar su vida y espera ser un Kshatriya, y un Kshatriya quiere mejorar y aspira a ser un Brahmana, un sacerdote. Y así entonces siempre Manu, el legislador, decía eso, que una persona siempre debe apuntar a mejorar quién es. Y eso significa pues tomar conciencia de los patrones de conducta que estamos llevando a cabo. O como decía en la filosofía taoísta, uno debe ver sus motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a mí a actuar o a dejar de actuar? Y para eso también nos ayuda la astrología, ¿no? Estudiar por qué este patrón está en mi carta. ¿Es algo que está en mí o está más allá de mi control? Pero si está más allá de mi control, quiero ser consciente de eso, porque quizás el destino me empuja a eso, aunque yo no quiera. Esto lo dice también Arjun. Usted lo recuerda a Prabhu cuando Arjun le pregunta a Krishna, ¿no? ¿Qué es lo que le impele a uno a actuar aún sabiendo que está mal? Y Krishna le dice: es la lujuria, lo que lo impele a uno a actuar. O sea, de alguna manera lo empuja a uno a actuar aún sabiendo que está mal lo que uno está haciendo. Entonces, ya bueno, y es la lujuria. Ahora, ¿qué hago con la lujuria? ¿Cómo se controla? ¿No? La lujuria hay que regularla, ¿no? El control de los sentidos, las actividades reguladas, etc. Y todo esto es la regulación, la disciplina, es el ingrediente Saturno en la vida. Hay que tomar conciencia de ciertas cosas que nos pasan en la vida, y si se pueden regular con el esfuerzo personal, muy bien. Si se puede mejorar con la asociación, perfecto. Y si eso se puede usar para mejorar yo, y en esa proporción mejorar a los demás que me conocen, mejor aún. Por ahí alguien subió un post que decía, y es cierto, en algún momento, en algún significado del Bhagavatam, Prabhupada mencionaba eso, que en esta era de Kali Yuga, uno
está exento de reacción, de karma, por pensar algo malo. En cambio, en épocas anteriores, en eras o yugas anteriores, especialmente Satya Yuga, si uno pensaba algo malo, tenía un pensamiento pecaminoso, eso sí generaba una sanción. Pero en Kali Yuga no. Lo que sí favorece en Kali Yuga es tener un buen deseo, un buen pensamiento. Ya por tener un buen pensamiento, uno tiene un mérito por eso. Entonces, No, ese no. es lo que estoy citando es que como si al menos nosotros tuviéramos esa actitud de querer mejorar, eso ya es un gran mérito. Tener el deseo de mejorar o el deseo de cambiar, o al menos de comprender, ¿no? Porque hay cosas que se repiten en mi vida y que pues están en un ciclo, ¿no? Un samsara. Tengo que terminar, dejar que continúe, etcétera. Es cuestionarse a sí mismo. Eso se llama Buddhi Yoga, usar la inteligencia para progresar en nuestra comunión con Dios. Nuestra unión con Dios, usar la inteligencia es analizar, pensar, reflexionar, etcétera. Así es, Prabhu, bueno, todo lo Sí, que clarísimo, pero puede. claro. Sí, me decía. A ver, ¿qué me decía, Prabhu? Sí, otra pregunta le puedo hacer. A ver, con respecto a a veces, con respecto a los aspectos Rashi Dristi que son permanentes, hay casos que, por ejemplo, desde la casa 6 al ascendente, se reciben Rashi Dristi desde Cáncer a aspectos de Rahu y de Marte. Esto generalmente hace que la persona sufra dolencias, por ejemplo, en la cabeza, durante casi todo el tiempo de su vida, ¿no? O sea, desde lo más simple, jaquecas, hasta dolores de muela, fracturas del tabique, o sea, mejor dicho, un problema que es permanente. Ujú. No hay una forma, ¿qué remedio podría existir que pueda, digamos, frenar este tipo de aflicción en Rashidristi que es permanente, que perjudica, ¿no? Este es un caso, ¿no? Pero también pueden haber otros casos donde hay Rashidristis que afectan otra dolencia o otra área del cuerpo, del organismo, ¿no? Sí, ahí en los principios Prigu se toma en cuenta aspectos que quizás no se estudian en el sistema de Parashara. Por ejemplo, en astrología Brigu se explican los aspectos de Saturno, pero de la vida anterior, que se activan en la presente. Por ejemplo, Saturno desde su posición siempre va a aspectar la casa 4, creando dificultades. Desde la casa, desde donde se encuentra la casa 4. Normalmente el aspecto de Saturno es el tercero, pero también afecta a la casa 4. El otro aspecto de Saturno es la 2. Saturno aspecta a la casa 2 desde donde se encuentra. A menos que haya un buen karma en la casa 2, hay algo que salva o protege esa casa 2. Y Júpiter también, por ejemplo, pero ya a partir de cierta edad, en este caso, Júpiter aspecta la casa 10 a partir de los 40 años. Rahu aspecta siempre la casa 6, Ketu la casa 12, desde donde se encuentra. O sea, son aspectos, hay de todo, hay Saturno, Marte, Júpiter, Rahu, Ketu, que no se toman en cuenta cuando solo se conocen los aspectos que nos han enseñado del aspecto séptimo, octavo de Marte, o el aspecto cuarto de Marte, el aspecto décimo o tercero de Saturno. Hay otros aspectos dentro de la astrología Brigu y a la luz de esos criterios se puede entender cómo es que se manifiesta esto. Habría que aplicar esos principios y se va a descubrir cosas interesantes. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer? Por ejemplo, eso del dolor de cabeza que usted me menciona, es un caso mío que yo
de pequeño sufría de esto. Eh, lo sufrí hasta aproximadamente los 25 años, más o menos. Desde que recuerdo siempre me dolía la cabeza, especialmente los sábados. Era interesante. Los sábados para mí de niño era horrible. Bueno, soy hijo único, así que como no tenía hermanos ni nadie, toda la atención estaba en mí, ¿no? Entonces yo decía, sí, yo siento dolor de cabeza los sábados. Todos los sábados me duele la cabeza, ¿no? Era horrible. Después con los años, ya el dolor de cabeza de alguna manera se hizo diario y constante. Había días en que era muy fuerte, muy intenso, otros días no. Y esto obviamente hay que analizar el ascendente. En el ascendente, en el caso mío, no hay ningún planeta maléfico, no hay ningún aspecto maléfico. Sin embargo, bajo los criterios de esta astrología Brigu, sí había un aspecto de Rahu hacia el ascendente. Y había un aspecto también de Saturno al ascendente, ese doble. Entonces, analizando mi vida, ¿sí? Recordando hacia atrás qué pasaba, un detalle muy ínfimo quizás, es que cuando yo tenía 6 años, me colocaron amalgamas de mercurio en los dientes. Me colocaron esto, y a partir de esa edad, yo recordaba que me venían dolores de cabeza. Y sobre todo cuando me colocaba cerca a aparatos de alta tensión, ¿no? En ese entonces los televisores eran grandotes, grandes, tremendos. Y luego otro era una especie de sonido, hay un nombre que se le llama, una especie de sonido, un sonido muy agudo que yo escuchaba todas las noches y no me dejaba dormir y eso me ocasionaba dolor de cabeza. Entonces, este elemento de mercurio contaminante o perturbador es el aspecto de Rahu. Lo tenía ahí en la boca. El otro de Saturno era porque mis padres se fueron a vivir a un lugar en Lima, cerca a unas huacas. Huacas se le llaman acá a lugares donde antiguamente las culturas preincas enterraban a sus muertos. Entonces yo con mis amigos del barrio de pequeño fuimos a ese lugar y escarbamos así por curiosos varios de estas tumbas preincas para sacar cabellos, jarrones, huesos o cosas así. Entonces me llené de fantasmas porque recuerdo que vinieron a curarme. Yo era un sonámbulo. Despertaba de repente comiendo cosas que yo ni sabía que se podían comer, etc. Y por todo este tipo de cosas, ¿no? Y con el tiempo obviamente las fui comprendiendo. Pero sí, experimenté dolores de cabeza desde muy pequeño hasta los 25 años más o menos. Entonces, lo que a mí me ayudó personalmente fue obviamente el Bhakti Yoga, me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho el canto del Mahamantra, Hare Krishna, cambiar mi dieta, etc. Brigu, por ejemplo, establece en estas enseñanzas que los astrólogos de Brigu, mejor dicho, no Brigu Muni, pero los astrólogos que siguen esta corriente de astrología, ellos dicen, por ejemplo, que el remedio universal para estos aspectos permanentes, sobre todo de signos fijos, es el honrar a los padres y a los ancestros. Entonces, el deber de un hijo, que se llama putra, putra quiere decir hijo en sánscrito, un hijo, debe honrar y salvar a sus padres de sus pecados. Debe salvarlos o liberarlos, llevando a cabo, pues, ceremonias para la liberación de los ancestros que deben estar sufriendo por sus actividades. Y uno, por lo tanto, también debe tener un putra o un hijo que a uno mismo lo libere de eso. Sí, entonces, respondiendo a la pregunta en concreto, el honrar a los padres y a los ancestros es algo que se ha recomendado, según estos astrólogos de la tradición de Brigu Muni. Este es el mejor remedio para curar efectos de los rashis y de el aspecto de la vida pasada de Saturno, Rahu y Marte.
Así es, Wilfredo. Eso es lo Dice, que he leído. Bueno, en el caso mío, de alguna manera lo pude comprobar con lo que me pasó. Ujú. sí. Muy parecido a mi caso, sí, sí. Ok. ¿También sufrías de dolor de cabeza de pequeño? Sí, justamente en el ascendente hay dos planetas, Ya. Júpiter, Júpiter y el Sol, en Mm. Acuario, y recibe Rashi Dristi desde Cáncer, donde se encuentra Rahu Marte. Y Mm. entonces, en el transcurso de la vida, han habido accidentes, por ejemplo, ruptura de tabique, problemas dentales, ¿cómo le digo? Problemas en, en la articulación bucal. Entonces, Mm. siempre en esa zona, ¿no? Claro. Entonces, y se ha ido tratando médicamente con médicos de la ciencia, ¿no? Que le llamamos médicos Raxas. Entonces, pero están curando la situación y, pero estoy ahí en el camino espiritual porque yo he encontrado por ahí también mejor dicho, la salida tiene que ser espiritual Claro. y he optado a la salida espiritual, pero paralela a la salida médica, ¿no? Claro, sí, sí. Hay que hacerlo. Sí. Mayra, te quedaste. Escuchándolos. Escuchándolos. No, sí. Sí, el problema de niño éramos unos locos, íbamos ahí a esas tumbas a abrir y qué karma no cogeríamos. Los aromas que salían de ahí eran terribles. El mismo olor, el antimonio, otros gases que se nos quedaba ahí, nos hacía doler la cabeza por días a los niños que estábamos ahí. Era pesado. Y algunos osamos, tuvimos la osadía así, ignorante de llevarnos cráneos, huesos y cosas a casa. Imagínate cómo estaríamos llenos así de Sí, energía sutil, etcétera, ¿no? sí. Sí, Pero esos, sí, desenterrar, digamos, esos fardos funerarios donde se encuentran las calaveras de nuestros ancestros pre-incas, justamente ellos cuando los enterraban hacían rituales claro. a la Pachamama, rituales al Caipacha, al Ucupacha, Ujú. y también invocaban seres, ¿cómo se llama? Seres astrales, Sí, porque ellos conocían muy bien acerca de esas tradiciones. claro. Inclusive sus curacas y todos ellos sabían hacer esos rituales. Entonces, carambas, uno cuando, digamos, profana, ¿no? Hablando así religiosamente profana esas tumbas, obviamente uno se puede cargar de butas que muchas veces son a veces difíciles de sacar porque ellos quieren poseer el cuerpo, ¿no? No tienen Claro, cuerpo, quieren poseer un cuerpo. sonámbulo. Y no sé, en una oportunidad, pero vinieron de India, vinieron a Perú, no sé si serán, ¿cómo se llama? Si será genuino, unos maestros que sacaban con mantras los butas que se podían, que querían posicionarse de un cuerpo, ¿no? Y los ponían en unos frascos. Prabhupada. Ajá, así es. Sí, Sí. lo ponían en unos frascos, invocaban y ponían, por ejemplo, ellos decían, no, va a salir por la nariz, ponían un frasco, captaban ahí y luego, entonces, sí, sí, es el nombre que usted ha citado, sí, pero Ujú. ya no vine al Perú. Ah, no, no, ya no. Está brindando sus servicios en India. Por ahí, el año pasado, si más lo recuerdo, él llegó a subir algunos videos a YouTube. No sé si estará todavía los videos, donde él explicaba de su servicio que hacía limpiando viviendas, negocios, incluso templos. Sí, pues. ¿Y qué Así Pero tal, fue. eso es lo Perú? que hacen los chamanes, ¿no? Los chamanes allá en Perú, eso es exactamente lo que hacen, ¿no? Sí. Te Sobre eso? limpian, te limpian de malos espíritus, te limpian casas, te limpian, no sé, auras. Hace poco, el devoto se llama Sundara Das, que es astrólogo védico, en la página Dandavas, subió un artículo que relataba
cómo es que los devotos, después de que Prabhupada dejara el planeta ya por el 78, enfrentaron muchas dificultades con unos personajes que querían quitarle el terreno eh, del templo de, no me acuerdo si es de Mayapur, y recurrieron justamente al uso de estos pisáchiras, brujos tántricos. Y él relata cómo es que los devotos en ese entonces, todos la misma noche tenían el mismo sueño. Y eso era justamente porque invocaban a Budas o fantasmas para que se metieran en el cuerpo de los devotos cuando estos estaban menos conscientes, o sea, en las noches, ¿no? Cuando duermen. Y otro síntoma era que todos los perros del lugar, de la zona, ladraban y ladraban sin razón aparente, ¿no? Luego, ¿cómo es que lograron tener éxito con un devoto americano? Que era un devoto, digamos así, un poco, ¿cómo se puede decir? Que no era muy sutil en su forma de ser, no era muy sofisticado, un devoto bastante sencillo, pero se logró meter al cuerpo de este devoto y él, por influencia de este fantasma, llegó a matar a dos devotos y iba a matar a un tercero. Y se dieron cuenta y lo agarraron, el devoto reaccionó y él explicaba que no sabía por qué estaba haciendo todo eso, ¿no? Y el devoto otra vez se explica, este devoto se llama Sundara, el astrólogo, explica que el fantasma otra vez seguramente ingresó en el cuerpo del devoto y se fue corriendo ahí cerca al Ganges y se tiró y desapareció, murió ahogado seguramente. Y él explica todo esto en un artículo que subió hace 2 semanas, que está en Dandavars. Si lo encuentro, quiero sacarlo, o sea, quiero publicarlo en español. Es muy interesante eso. Y sí, existe eso, ¿no? El tantra de la mano izquierda se llama eso. Prabhupada explicaba eso, ¿no? El tantra de la mano izquierda, el tantra de la mano derecha, o lo que se conoce magia negra y magia blanca. Sí existe eso. Por ahí aparecieron revistas o sí reportes de algunos devotos que tenían algún blog por ahí y comentaban sus experiencias de que había que tener mucho cuidado cuando uno va a India, de no dejarse engatusar o impresionar por la apariencia de algunos, entre comillas, sadhus, que los invitan a su pequeña covacha. Y cuando uno entra a su covacha, que es un poco cubierta, uno piensa que, bueno, están quemando incienso, pero no es incienso, es unos aromas, etcétera, que a uno lo van durmiendo, lo van dopando y uno se queda dormido. Y ahí estos locos aprovechan pues para hacerle algún tipo de abuso. Si no es abuso sexual, en el peor de los casos, es otro tipo de abuso sutil. Uno se queda como hipnotizado y no se da cuenta. Y bajo esta hipnosis, ellos pueden hacer que uno se vuelva un ladrón y empiece a estafar y como poseído le lleva las riquezas. Entonces la gente que es sonámbula, etcétera, está como de alguna manera poseída por estos fantasmas porque actúan sin estado de conciencia propio. Bueno, existen así como entre nosotros diferentes jerarquías de acuerdo al poder económico, de acuerdo al poder cognitivo, poder físico. Existen similarmente entidades sutiles con diferentes grados de poder, ¿no? Y aquellos que son más poderosos, pues obviamente van a ser más difíciles de vencer si no existe suficiente fortaleza espiritual, que es la mejor manera de estar protegido o deshacerse de ellos. Pero precisamente sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando, en este caso, yo, por ejemplo, soy aficionado a la astrología, ¿no? Estoy haciendo mis primeros estudios, pero veo que cuando uno quiere hacer algunas cartas o conversar con determinadas personas, uno puede percibir cierta carga negativa que puede afectar, ¿no? Al astrólogo. Y en todo caso, uno a veces tiene que recurrir, bueno, a cantar mantras, y en otros casos a veces es muy efectivo para estos llamados baños de florecimiento que venden acá nuestros curanderos. Entonces, esa limpieza que se llama, pues una limpieza, en realidad es una limpieza del aura, que toda la energía, digamos, toda esa, digamos, esa carga negativa, sutil,
que pueden expresar algunas personas, que se refleja a veces en la envidia, en la cólera, en la ira, ¿no? Uno lo puede limpiar también con esos baños de florecimiento, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, de hecho, sí. Yo recuerdo que acá con un primo, cada vez que era Año Nuevo o alguna fiesta importante, subíamos a la montaña y nos dábamos baños de catarata, baños de agua fría en las cataratas, y eso también es muy bueno, Mm. limpia el cuerpo. El Ayurveda, por ejemplo, dice que para curar los nervios la persona debe lavarse los pies en alguna corriente de agua fluida como un riachuelo o un río, ¿no? Y que justamente la gente hoy en día enferma porque contaminan sus ríos. Los ríos son el reflejo de los nervios de la tierra y eso repercute en los nervios de la persona. La gente se vuelve nerviosa o estresada por contaminar los ríos de su pueblo, de su ciudad. Y otro detalle, por ejemplo, eh, un síntoma de que hay muchos fantasmas en un lugar es que la gente tiende a resfriarse a menudo. Un Mm. resfrío es común, pero ya que sea una tendencia general de la población a resfriarse, tener asma e incluso TBC, es un síntoma de que hay muchísimos fantasmas en el lugar. Y cuando los niños son, sonámbulos. Es justamente eso lo que a mí me pasaba. Mm. Yo ¿Y despertaba cómo? comiendo una papa cruda, a veces un tomate, tomando agua. Eh, Se explica que los butas o los fantasmas, como no tienen cuerpo burdo, como no tenemos nosotros, ellos quieren disfrutar, solo su cuerpo es mental, entonces no pueden disfrutar de los sentidos, porque no tienen sentidos burdos y gruesos, no tienen un cuerpo. Entonces ellos buscan introducirse a un cuerpo y usar ese cuerpo para disfrutar de los sentidos. Entonces van ingresando en el cuerpo de alguien que no tiene fortaleza espiritual o es débil en algún sentido. O En más caso sensible. también, por diversos karmas o razones pues que los padres también desconocen, ¿no? Se Y el mudan a una casa, Ayurveda, la casa pues está sucia, la gente que vivió en esa casa le fue mal y por eso como le fue mal, lo rematan o ofrecen pagar, que paguen poco alquiler y uno dice, ah, no, ganamos, esta casa está barata y uno se va a vivir, pero no sabe que al vivir ahí se contamina. Es como que yo les vendo esta casaca porque esta casaca me trae problemas, entonces así se las dejo. Y ustedes dicen, ah, que es una ganga, ¿no? Una casaca buena, a 10 soles, a $1. Qué chévere, qué bonito. Y la usas así sin lavarla, sin nada, pero te impregnas de mi vibración, de mis enfermedades, etcétera. Entonces, si uno se muda a una casa donde a la gente que vivía le fue mal, y uno sin hacer ningún tipo de limpieza, ni siquiera limpieza de, qué sé yo, baldear, echar agua, sacar la basura, ni siquiera ese mínimo de limpieza, uno va y la habita, absorbe ese karma de la gente que estaba ahí, le empieza a ir mal. Y quienes más sufren en este caso son las personas más débiles o sensibles como los niños, porque y lo mejor es entonces limpiar la casa. claro, limpiarla, o sea, hacer una limpieza con agua, reparar Más. todo lo viejo, botar todo, ¿sí? Y luego con ceremonias, ofrendas. Lo mejor es hacer Harinam Sankirtan, cantar los santos nombres ahí, ¿no? Hacer un yagya, un sacrificio de distribución de alimentos, el yagya de los santos nombres, y una vez que todo está limpio ahí, se habita. Y siempre usarla, esa casa, para recibir a personas santas, para predicar, o sea, usar esa energía también al servicio de Dios, eso ayuda mucho. Mm. Sí. Ujú. Sí, yo tuve la buena fortuna de alguna manera de que mi infancia siempre al frente, acá por ejemplo donde vivo al frente hay una iglesia israelita, siempre está cada sábado, cantan muy bonito los nombres de Dios, alaban a Dios, es muy bonito escucharlos. En Lima también donde vivía al frente había una
iglesia donde cantaba. Creo que por eso también me curé, porque me gustaba el canto. Yo iba, asistía y cantaba, cantaba. Y a través del canto, del mantra Hare Krishna, ya fue un complemento, ¿no? Perfecto para mí. Por el canto me atraje muchísimo, me ayudó. Sí. Así es, Prabhu. Quería comentar solamente Sí. que, por ejemplo, yo uso aceites, ¿Ya? no sé cómo le dicen, de palo santo, por Sí. ejemplo. Ese es muy bueno para la protección, ¿no? Y también uso bastantes cristales, Ujú. ¿no? Los cristales también yo me siento protegida con los cristales y mis aceites. También de vez en cuando limpiar con sage, ¿cómo le dicen al sage allá? No sé. Pero eso te limpia la casa, te saca toda la energía negativa y traes, y lo que tú dices, ¿no? Hacer mantras, cantar, 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 porque la vibración del sonido es muy fuerte, es muy buena para cambiar energías, para limpiar, y para Así es. todo, y para subir tus energías también. No Claro. solo que... Ujú. Sí, está bien. Si hay por ahí algún recurso que nos puede ayudar para estar protegidos, adelante. Sean cristales o aceites esenciales. Sí, Ujú. está muy bien. Porque es energía viva, ¿no? El aceite esencial está Claro. vibrando, es como un aceite vivo. Y esa vibración de una planta en especial, de alguna manera protege. Sí, todo eso es importante. Hay diferentes formas de estar protegido, etcétera. Al final, si uno ya no tiene ningún recurso para protegerse, lo último que nos queda, y lo más importante, es la oración. Dice, a veces uno en sueños no puede ni hablar, ¿no? Uno sueña y está poseído, uno quiere despertar si no puede, no quiere gritar y no puede, es como si estuviera la boca cocida, no quiere moverse y no puede. Entonces, por lo menos mentalmente hay que empezar a orar, una oración pidiendo ayuda a una manifestación espiritual de Dios. Y siempre, nunca abandonar la oración, siempre. Como decía el señor Wilfredo, hay veces cuando uno hace consultas, la gente viene con cierta carga energética, se puede sentir. Uno queda al final de la consulta con dolor de cabeza o cansadísimo. Es porque la persona de alguna manera absorbió muchísima energía de nosotros y uno queda exhausto, en verdad, es cierto. Entonces, hay diversos detalles o cosas que se pueden realizar, ¿no? Eh, en nuestro consultorio. Quisieras colocar espejos o algún elemento distractor para que la persona, por ejemplo, no nos mire de frente, ¿no? Quizás colocar algún elemento distractor para que de alguna manera se disipe toda su energía de la persona. Como en electrónica, ¿no? El calor se disipa colocando un disipador a un elemento térmico. Igualmente, algo que distraiga la atención de nuestro consultante y nosotros no seamos el centro de su atención total, porque eso también nos va afectando de alguna manera. Colocar música, buen aroma, algunos elementos decorativos, pero que a la vez cumplen un papel de difuminar o disminuir o disipar la tensión, el estrés, la energía de la otra persona. Esto lo usan también los psicólogos que saben de esto, ¿no? Que atienden a diversas personas esquizofrénicas, paranoicas, etcétera. Ellos manejan esto también, saben que deben colocar algún elemento distractor. De lo contrario, ellos terminan agotados. Bueno, ya, se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo, uno se da cuenta que conversar con alguien, si es benéfico la charla, uno termina renovado, fuerte. Si uno termina cansado, significa pues que la otra persona tiene algún tipo de parásito que absorbe nuestra energía. Sí, hay que estar atentos a eso. Entonces siempre
Un astrólogo debe seguir un sadhana, una disciplina. Cantar el mantra Hare Krishna un determinado número de veces al día. En la mañana, sobre todo, le da la potencia necesaria para afrontar ese día. Eso es muy bueno. O por lo menos seguir algún tipo de disciplina física. También le va a dar una fuerza, ¿no? Y todo esto forma parte de la formación de astrólogos, ¿eh? No es solamente analizar, hay que llevar una disciplina para estar fuertes. Y transmitir esa fuerza y ese entusiasmo o potencia en la otra persona para que la persona también resuelva sus problemas. Porque si nosotros estamos medios débiles, no vamos a poder ayudar tampoco al otro. Hay que tener esa potencia espiritual para también apoyarlo a la otra persona.